Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Dios les bendiga. Soy el pastor Joel Rodríguez de la Iglesia Metodista Unida, aquí en el Pacífico Noroeste de los Estados Unidos. Estamos en la mera esquina del mundo, bueno, casi. Pero hoy nuevamente tenemos un invitado especial, como ya se ha hecho costumbre cada domingo. Y en realidad es un gusto para mí presentar a un buen amigo, hermano en la fe también, desde mi tierra bella Honduras, especialmente desde Langue. Pero ahora vive en la ciudad de Los Pinos, en Ciguatepeque, un lugar que es muy precioso, muy parecido al lugar donde nosotros vivimos acá en el Valle de Sí, Yakima, con bastante espinos. muchos. Claro que sí, y aquí estamos junto con mi querido amigo Jonathan, ya estás aquí en pantalla, mi hermano. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Un saludo, Joel. Sin duda es un privilegio poder estar aquí en tu programa, en este espacio de reflexión, de poder reflexionar sobre distintos temas, como tú lo mencionas, tanto en el ámbito social, también en nuestras espiritualidades diversas que tenemos en nuestro continente y especialmente en nuestro país de Honduras. Como mencionas, vivo en Ciguatepeque, una ciudad que se denomina la ciudad de los Pinares, Ajá. que ahora cada vez hay menos pinos, pero justamente ha quedado todavía un clima agradable por la noche. Es una ciudad muy apetecida por los misioneros y misioneras que vienen del extranjero, específicamente de Estados Unidos. Es una ciudad que ha crecido mucho, mucho progreso, pero obviamente eso ha elevado los costos de vida porque hay tanto turista y obviamente gringo que ha venido a vivir a esta ciudad, que es una de las ciudades atractivas de nuestro país de Honduras. Fíjate que yo vivía ahí por la 21 de agosto, creo que se llama, la calle, Sí, ya prácticamente en la segunda salida o la última salida que va para la carretera a San Pedro. Yo recuerdo que en ese entonces toda esa carretera era de tierra. Ni tan siquiera se habían, el alcalde, no sé si para ese entonces era como para el 2006, a principios del 2006. Y recuerdo que no había ni pavimentado, había una sola polvadera. Yo pasaba mal de la garganta. Pero estuve de vuelta en Ciguatepeque como en el 2016 y ya miré el cambio increíble, ¿no? Todo el progreso. Porque Ciguatepeque es una ciudad que también se le conoce como el comedor de Honduras. Es un lugar sí, donde uno sí, encuentra restaurantes, ¿verdad? Y muy buenos. sí, sí. Sí, es bastante, es una ciudad que está justamente en el centro del país, está denominada así, donde hay mucho tránsito de todo lo que es los vehículos de tránsito de alimentos. Entonces hay mucha pausa y mucho beneficio justamente de la ciudad aquí en Cihuatepeque. Con más de 100,000 habitantes, como tú lo mencionas, hay muchas cosas todavía que necesitan ser muy mejoradas, pero sí podemos ver el progreso en muchas de las áreas en la cual ha avanzado mucho esta ciudad. Claro, y la verdad es que uno siempre tiene el añoro de volver nuevamente a la tierra de uno. A mí me encantaba mucho los chicharrones que hacen por allá, buenísimo todo. Pero también es una ciudad de bastantes contrastes porque es una ciudad donde hay mucha fe, ¿verdad? Hay un gran número de iglesias, gran número de creyentes, pero también hay otro número de personas que también se generan preguntas en base al ámbito social, al ámbito político, al ámbito religioso que se vive en Ciguatepeque. Y hay varios centros, hay un seminario también conocido en Honduras que opera ahí en Ciguatepeque. Y hay muchísimas iglesias. Yo recuerdo Sí, cuando vivía allá que por cada cuadra había una iglesia mínimo. Y yo tuve la oportunidad inclusive de trabajar con la iglesia episcopal dando clases de música y de inglés en la St. John's Episcopal School. Y me trataron bastante bien y me gustaba mucho ver el contraste que esta iglesia en particular tenía con algunas otras iglesias del lugar también. Será porque yo soy metodista y tal vez porque los metodistas tenemos cierta afinidad con los episcopales, pero también tenía mi rama pentecostal también, esa del movimiento wesleyano, y la cual hay muchas iglesias pentecostales. Jonathan, a ver, mi hermano, ¿cómo tú en la actualidad, ahorita en pleno 2021, en el marco de la pandemia, yo soy testigo de que tú estuviste muy, muy al tanto de recoger alimentos, víveres, no solamente durante el año pasado, sino también durante la época de los huracanes. ¿Cómo viviste esa experiencia?
Fíjate que como tú lo mencionas, en la ciudad que vivimos, en Ciguatepeque, hay muchos contrastes. Por un lado, ves que tanto el cristianismo como el catolicismo en la población son muchos, los que se denominan nominalmente como sea, como lo mencionas, en cada esquina o en cada cuadra, como le decimos aquí, en muchas de las avenidas, las comunidades de fe, tanto cristianas, aquí se le denomina como parecen pulperías. Ujú, Es muy fácil encontrarlas. Lastimosamente, como tú lo mencionas, hay muchos desafíos, ujú, hay muchas cuentas pendientes como iglesia, como estructuras religiosas que sin duda en situaciones como la pandemia, como los acontecimientos naturales que existieron, como el huracán Eta y Iota, también la iglesia, fíjate que fue curioso, porque por un lado, sin duda, en tiempo de pandemia fueron pocas las iglesias, sí hubieron algunas que hicieron su labor de proyección, de poder acompañar a sus comunidades, pero por otro lado sí creo que los huracanes del ETA y el IOTA sí permitieron que la iglesia en cierta manera se activara un poco más, ujú, se despertara en poder accionar para poder mostrar su amor en acciones y en obras hacia su prójimo. ujú. Entonces, tuvimos la oportunidad de poder acompañar a muchas comunidades, justamente como un paréntesis en la iglesia donde fui pastor de jóvenes por más de 8 años, quedamos con una buena relación con algunos de los amigos de ahí que les empecé a ayudar en la parte de proyección social. Entonces, tuvimos un buen alcance tanto en la parte de la pandemia y también del huracán Eta y Iota, donde se pudo estar al lado de los que sufrían, Ujú. acompañar a los que estaban justamente caminando en el dolor, como casi Jesús es un especialista en ello cuando iban aquellos discípulos en el camino a Emaús, donde ellos estaban sin esperanza, frustrados, con incertidumbres, con tantas preguntas. Creo que fue una bonita oportunidad de no de irle a decir esa típica frase que utilizamos como cristianos, mire, Dios le bendiga, no se preocupe, tenga fe, que en esos momentos esas palabras son como símbolos vacíos que no tienen ningún sentido. Entonces fue bonito ir a la par de la gente, agarrar una escoba, un trapeador, ayudarle a limpiar, llevarle una bolsa de comida y como decía muchos estudiosos, sin abrir la boca, la gente se sintió acompañada en ese proceso. Y eso en realidad uno lo puede ser testigo ahora gracias a las redes sociales, ¿no? Tú has sido una persona, tú eres un comunicador, aparte de teólogo, aparte también de ser un activista, una persona muy importante en tu comunidad. Ha sido importante también verlo y ser testigo porque obviamente en estos tiempos caemos mucho en lo que es el proselitismo religioso, ¿no? Y muchos Sí, dirán, pero tal vez lo está haciendo para hacerse fama y que el otro, pero existe una gran diferencia cuando en realidad las personas, mucho más allá de las diferencias que puedan haber en doctrinales, tienen en medio, en el corazón, el amor precisamente hacia el prójimo. Y eso es algo que muy pocos lo logran. Y verlo reflejado es realmente algo bastante refrescante. Jonathan, hablando un poquito más a profundidad de esto, ¿tú crees que es posible, cuando se habla de pastorado, ¿no? Yo en este caso soy pastor. Fui teólogo, bueno, soy teólogo también. Yo creo que todo teólogo tiene algo de pastor y todo pastor tiene algo de sí. teólogo, ¿verdad? Eh, ¿Será posible, al menos yo que trabajo en una institución como la Iglesia Metodista, que es una iglesia grande a nivel mundial, eh, ¿será posible para un pastor o un líder de la iglesia o un comunicador, un activista, será posible ser pastor, hacer trabajo pastoral fuera de la institución? ¿Cómo tú analizas esa postura? Yo creo que sí es posible. Es que lo que sucede, Joel, y usted que nos está escuchando justamente también a través de esta plataforma, Uh -huh. hemos estructurado o institucionalizado muchos de los dones, como la teología, el ser un teólogo, el ser un pastor, y nos hemos olvidado que son dones, y los dones justamente en toda la Biblia, donde se mencionan las funcionalidades para ayudar a la gente, para beneficiar a la gente.
Entonces yo creo que justamente, fíjate que el término de pastor estructuralmente o dentro de una denominación debe de empezar a ser muy repensado, debe de empezar a ser muy reflexionado, porque en lo personal me parece que la gente está cuestionando mucho el rol o el papel de los pastores en la actualidad. En nuestro país de Honduras, tú lo sabes, que no se ha ganado una fama atractiva en los últimos años, porque muchos de ellos, de los que son visibles, de los que están en la cúpula, aquí se le llama la confraternidad evangélica, lastimosamente han vendido su túnica por unos cuantos dineros, unos cuantos lempiras. Entonces yo sí creo, como decía Juan Wesley, que la parroquia puede ser nuestro mundo. Y en ese mundo adolorido, en ese mundo quebrado, en ese mundo donde hay tanto sufrimiento, tanta incertidumbre, tanta desesperanza, yo sí creo que se necesitan pastores y pastoras en esos espacios donde justamente podamos acompañar a muchos de los grupos que tú sabes que las comunidades de fe se están resistiendo a acompañarlas, se están resistiendo a solamente el hecho de respetarles o respetarlas, sus distintas posturas en cuanto a su forma de vivir, en cuanto a su forma de pensar, como por ejemplo a grupos feministas o grupos de diversidad sexual. Creo que la iglesia necesita, más bien, creo yo, enviar pastores a esos lugares, enviar pastoras a los grupos feministas a poder acompañar justamente en igualdad, en temas que muchas veces estos grupos están siendo menospreciados y maltratados por la sociedad, y no solo por la sociedad, lastimosamente por la iglesia misma. Entonces yo te soy muy sincero que justamente con algunos amigos que estudiamos en un seminario, que estuvimos en algún espacio, les he dicho que va a llegar el momento, y eso te lo voy a decir así, yo lo he pensado, ha llegado el momento donde deberíamos de dejar buscar ser pastor de una iglesia por ser pastor de esas ovejas, como Jesús pensaba, esas ovejas que no tienen pastor. Y esas ovejas que no tienen pastor, hay muchos grupos, grupos universitarios, grupos feministas, grupos de LGTBIQ y otros más, por supuesto, la niñez, la juventud, que está peleada con las estructuras religiosas. Y entonces creo que los pastores tenemos que recordar que nuestra parroquia debería de ser la gente, el mundo mismo. Entonces yo sí creo que sí es posible ser pastor fuera de las estructuras y fuera de la comunidad. La verdad, querido amigo, saliste más metodista y más wesleyano que yo. Te felicito. Sin estar ahí, ¿va? Sí, yo sé. No, bueno, porque fíjate, mira, te voy a ser muy sincero. Sí. Bueno, hemos conversado algunas cosas ahí en privado. Esto que muchos amigos me han escuchado en los últimos años, más o menos dentro de 3 años hacia aquí, muchos se han asustado porque lo que la gente cree es que cuando tú ya no estás en una estructura religiosa o en una denominación, creen de que tú ya no estás sirviendo. Entonces es triste porque cuando tú ya no tienes la posición en la estructura, ellos creen que tú no tienes como las credenciales del cielo para poder ser llamado pastor o pastora. Entonces, en los últimos años, soy muy sincero que no ha sido fácil. Muchos de los que eran amigos ya no recibo un mensaje, una llamada. Y esto es parte del precio justamente de poder recordar que cuando tú tomas posturas y cuando tomas decisiones, pues también tienes que estar conscientes de que vas a tener algunos resultados que no son agradables en el momento, pero que también después te fortalecen para poder seguir siendo luz y sal en estos lugares que tanto se necesitan. Sí, y fíjate de que por eso mismo hablar del evangelio, hablar precisamente de compartir y ser santuario, salir de esas estructuras es realmente una acción política. Y por tanto nos trae muchos problemas, muchos conflictos, nos trae censuras, nos trae persecución.
Pero si lo ponemos en claro, o sea, Jesucristo mismo fue víctima de persecución, al igual que sus discípulos. Y tú mencionabas algo importante, al traer a colación a Juan Wesley, la cuestión del mundo es mi parroquia. Y realmente entender eso, el mundo y como la casa de todos y todas, donde realmente ejercemos esa práctica, ¿no? Esa práctica que se refleja en el amor. Y tal vez será por eso que la iglesia tal vez le cuesta tanto entenderlo y por lo cual muchos jóvenes, como mencionabas hace un momento, se sienten como en una relación de ruptura con la iglesia. La iglesia, inclusive, por ejemplo, en una sociedad como la estadounidense, en los sectores, bueno, donde yo vivo, es que es un sector que se le conoce como la zona cero, porque no porque es el epicentro de la pandemia, al menos lo fue hace unos años, hace un año, pero sino porque tú le preguntas a una persona y le dices, ¿cuál es tu religión? Ninguna. ¿Crees en Dios? No. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Será porque tal vez muchas de las iglesias que hay acá se enfocaron mucho en hacer sus propias parroquias, sus propios mundos que se divorciaron completamente con la sociedad? Jonathan, Sí. ¿tú crees que en ese marco, en lo cual ahorita le hemos estado explicando, puedan existir oportunidades en medio de esos desafíos? ¿Crees que es posible, es realmente real hablar de una iglesia que rompe el molde en un contexto, por ejemplo, como el Ciguatepeque, que hay tantas iglesias? Tú mismo ahorita lo comentabas, que a veces hay personas, amigos, ¿verdad?, que ya no dejaron de hablarte. A mí también me ha pasado, no estás solo en esto también. Pero es así. ¿Tú crees que existan oportunidades también? ¿Tú puedes contarme algo con respecto, por ejemplo, al trabajo que tú haces? Mira, Joel, sin duda que si me preguntas en el momento no es fácil. Y también creo que todavía el común denominador de la mayoría de comunidades de fe están situadas desde el fundamentalismo y justamente desde el conservadurismo. Entonces, partiendo de ahí, toda persona que fomenta el respeto, fomenta el amor, fomenta esos tipos de grupos que la iglesia son como demonios cuando uno le menciona, por ejemplo, respeto a la diversidad sexual, respeto a las feministas, el fomentar, por ejemplo, que las mujeres sean tomadas en cuenta en las distintas comunidades de fe, que puedan ser pastoras, que puedan tener roles protagonistas en sus comunidades. Quiero decirte que no es fácil, porque cuando tú empiezas a hablar de eso, lo que te empiezan a mencionar es que eres hereje, que te está saliendo de la sana doctrina, frases como estas. Entonces, en esos espacios, quiero decirte que automáticamente te censura, te bloquea, ya no puedes ser parte de una invitación de ellos. Lastimosamente, esta es la realidad de muchos espacios. Pero, por otro lado, ganas espacios donde Jesús justamente nos envió, y es en el mundo. Muchos grupos de sociedad civil, muchos grupos justamente de nuestro país de Honduras, donde la violencia, la injusticia, la corrupción, la impunidad están campeando en nuestras tierras. Cuando tú te sumas y tienes una voz de denuncia ante la corrupción del gobierno, ante las injusticias o la poca justicia que existe, entonces también como que hay espacios de colectivos, de las mujeres, de los hombres, sindicatos, que sin duda valoran a aquellos y aquellas que nos llamamos seguidores de Jesús. Y es ahí donde yo sí te diría que hay muchos lugares donde sí podemos incursionar y hacer incidencia. Justamente te quiero contar así rápidamente, estoy visitando una comunidad que se llama Mazaguara en Intibucá, donde son campesinas, mujeres, donde se levantan temprano a sembrar la tierra, y son mujeres todas ellas. Y sentarme con ellas, caminar con ellas por sus cultivos, escuchar sus sueños, escuchar sus disoluciones, me doy cuenta que hay tantos lugares que sin duda nosotros como seguidores de Jesús, como pastores y pastoras,
que no nos estamos dando cuenta porque hemos reducido nuestro ministerio a nuestra denominación o a nuestro ministerio, que estamos perdiendo las oportunidades que justamente Jesús nos enseñó cuando caminamos por las calles, cuando recorremos lugares que Él visitó, pero que lastimosamente la iglesia no los está visitando, no está caminando a la par de ellos, porque lastimosamente creemos que estamos esperando a Jesús que venga y el mundo ya se va a terminar, y estamos hablando más del fin del mundo que nos olvidamos de este mundo muchas veces. Entonces, sin duda que hay muchos espacios, pero son en la periferia, y justamente Jesús, su ministerio lo hizo en la periferia, y eso a veces no es tan relevante, no es tan visto, pero sí es muy impactante lo que se puede hacer y lograr a través de esos lugares. Perdón, ahorita estaba pasando a otra imagen. Ya vamos a llegar a una canción especial que vamos a tener dentro de unos minutos. Pero mencionabas algo importante. Esa salvación que viene de las periferias. Yo recuerdo bien en Ciguatepeque, ¿no? Hablábamos hace un momento la cantidad de iglesias que habían ahí, recuerdo. Pero tú salías, por ejemplo, a Potrerillos, que eso es una pequeña aldea que está yendo más o menos al otro lado de la carretera interamericana. Y sí, las iglesias muy pobres en realidad, muy pocas, y una gran cantidad de pobreza, especialmente mucha de la gente que vive en esos sectores tienen que viajar hacia Ciguatepeque, ¿verdad? Ya sea por la escuela, ya sea por el trabajo. Y es un sector donde se produce o se seca el café o se tuesta, ¿no? Sí. Y la realidad es que Ciguatepeque está en una zona en la cual hay muchas comunidades también, aldeas alrededor, pero no miro muchas denominaciones yendo hacia esos lugares. Son contados realmente los pastores, y te felicito porque esa iniciativa, ese trabajo, esa manera de innovar, tratar de tomar en cuenta a aquellos que siempre han estado ahí, pero por cuestiones económicas siempre son invisibilizados, siempre son apartados. Precisamente hablamos un poquito de ese proyecto que tú tienes, ¿no? A manera de innovación. Ese tipo de situaciones, ¿cómo se podría, verdad, efectuar? Y esto puede ser que sea una pregunta parecida a la anterior, pero hablando en términos de innovación, la iglesia a partir del 2021 en adelante, ya en época del coronavirus, tú sabes que en algunas iglesias no se han podido reunir, en otras iglesias sí, con medidas, otras no guardan ningún tipo de medidas. ¿Cómo crees que la iglesia puede reinventarse en este contexto? En el cual que hay pastores que dicen que esto del coronavirus inclusive no es algo real. Y yo lo he escuchado, ¿no? Otros dijeron de que era un castigo de Dios, de que era señal del fin de los tiempos, que Dios ya estaba por la venida y era el inicio del Armagedón. ¿Cómo se puede renovar y reinventar, recrear la iglesia nuevamente a partir de esta experiencia tan traumática? Ahora que vemos un repunte de las infecciones en Honduras y en el cual no encontramos vacunas, ¿verdad? En medio de una crisis política también. Sí, mira, sin duda que la iglesia, cuando llegó la pandemia, que nadie la esperaba, el mundo entero, cuando en esos primeros meses se escuchaban los siguientes rumores, como cuando pase la pandemia, porque algunos pensaban que iban a ser solo algunas semanas, luego algunos meses, pero nadie esperaba que esto llegara para quedarse y con el panorama completo. Aquí yo escuchaba a algunos amigos que decían, mira, la gente cuando pase la pandemia va a llegar con deseo, no le va a importar todo, pero es curioso, mira, la gente se encontró que no necesita de un superhombre, que no necesita de una estructura para fomentar y vivir su espiritualidad. Entonces yo creo que justamente la iglesia necesita repensar sus metodologías, necesita repensar sus énfasis que les está dando. Tú sigues escuchando a pastores presionando a la gente, frases como salga de la cueva, deje de esconderse, no tenga miedo, pero lastimosamente atrás de ello es porque está el salario de él, y hay que ser muy honestos, porque atrás de ello las cuentas no están funcionando como deben de funcionar, y es ahí donde yo con algunos amigos les digo, mira,
va a llegar un momento que la gente no va a poder ofrendar por la situación del país, económica, por la situación social. Yo te quiero hacer la pregunta, ¿qué vas a hacer vos y qué voy a hacer yo? Entonces es ahí donde lo primero que tenemos que empezar a redefinir es nuestra labor pastoral. Yo creo que si un miembro trabaja y a la vez también pone al servicio sus dones, yo creo que también nosotros, los que nos llamamos seguidores de Jesús, pastores, pastoras, líderes, también podemos trabajar y a la vez servir como lo hace cualquier persona común. Entonces, la primera cosa que te diría yo es que tenemos que empezar a redefinir nuestras posturas en cuanto a la labor pastoral. Dejar de seguir pensando que voy a seguir dependiendo de una ofrenda de mi congregación, cuando en la misma congregación hay gente que no tiene dinero. Dos, ese énfasis en el edificio, esta pandemia forzosamente nos tiene que hacer pensar que el edificio no es lo más importante, sino que lo más importante son las personas. Y número tres, ese éxito mal contado de que entre la masa es más grande, el éxito es mejor, esta pandemia nos vino a desnudar que tenemos que volver a los grupos pequeños, a las comunidades de base, a los grupos justamente de afinidad del barrio o de la comunidad para poder ser y hacer iglesia. Entonces yo creo que ese éxito de la mega iglesia, del mega apóstol o pastor, creo que esta pandemia nos ha hecho como dar la vuelta y decir, mira, ¿quieres impactar? Tienes que empezar a pensar en grupos pequeños. Y cuando veo eso, tú te das cuenta que Jesús fue lo que hizo. Invirtió en unos cuantos, luego esos cuantos invirtieron en otros cuantos y el ministerio de él se multiplicó. Entonces, creo que en ese sentido la iglesia tiene que volverse a la misión de Jesús, volverse al hacer de cómo Jesús hizo su ministerio en su tiempo y obviamente en nuestra actualidad redefinirlo en nuestra generación, en nuestra actualidad, pero de una forma como él lo hacía. Creo que esta pandemia a eso nos está empujando justamente. Interesante. Yo quiero hacer ahorita la salvedad y la invitación a los que nos están sintonizando, que también son bienvenidos y bienvenidas a comentar, a también poner su punto de vista, si están de acuerdo o no, o si creen que tal vez hay otras perspectivas que tal vez no estamos tomando en cuenta. Pero me parece muy interesante lo que estás mencionando, mi hermano. Sinceramente, no voy a generalizar, pero yo me di cuenta que a raíz, al menos en Honduras, y también lo que pude ver aquí en Estados Unidos, las iglesias que tuvieron una acción rápida ante la crisis, ya sea del virus o del huracán, de los huracanes, fueron las pequeñas denominaciones, los primeros grupos. Sí. Los grupos más pequeños se organizaron, vieron la manera de cómo conseguir tapabocas, vieron la manera de cómo conseguir víveres. Y en realidad no se necesitaba mucho, simple y sencillamente una coordinación entre todos, se compartía, se traía de lo poquito que había. Y a veces eso sucede en Honduras, ¿no? Las comunidades comparten entre sí porque ya sabemos que la situación económica es muy precaria. Y la verdad que es interesante. ¿Cómo podemos hablar nosotros los pastores, por ejemplo, aquí en Estados Unidos? Esa sería una cuestión increíble, inclusive dentro de la misma iglesia metodista. A pesar que también es una realidad. Muchos pastores tienen que trabajar medio tiempo, un cuarto de tiempo en la iglesia y tienen que hacerse cargo de otro trabajo para poder ser sustentables. En Honduras existen modelos congregacionales. También que el pastor depende únicamente de los diezmos y de las ofrendas. Y existe este otro modelo que ya es un modelo empresarial, tú lo mencionabas, el estilo de las megas iglesias, que prácticamente están cerradas. Y no están cerradas porque quieren, sino porque al menos aquí en Estados Unidos hay leyes que les prohíben y les penalizan inclusive si llegan a abrir. No sé cuánto tiempo va a durar eso así, porque yo veo que las personas cada vez están reuniéndose. Aquí, por ejemplo, hay una iglesia que se llama Ebenezer, que creo que es una iglesia satélite de la que está allá en San Pedro Sula. Y la verdad es que como iglesia pequeña, tú mencionabas algo súper interesante en ese sentido. Es reinventarnos, reimaginarnos ahora cómo va a ser la iglesia. ¿Crees que eso es posible en Ciguatepeque? ¿Crees que es posible que la gente, que los pastores puedan tomar ese paso de conciencia ahorita en medio de una crisis política que está viviendo el país? ¿Crees que es posible?
Fíjate que sí hay muchas comunidades de fe, como tú lo decías. Obviamente, Joel, aquí hay una estructura de décadas en cuanto a este tema del diezmo, ofrenda, que son muchos temas de debate en cuanto a cómo las personas se sienten que están defraudando a Dios, por ejemplo, si no dan el 10% o si no dan ofrenda. O sea, hay un adoctrinamiento muy terrible en cuanto a este tema de las finanzas, que creo yo que hace que todavía estas ideas sean un poco difíciles de poder verlo. Pero sí creo yo que, como tú lo mencionas, con toda la situación de país, social, político, económico, yo sí creo que justamente van a ser empujados, no porque ellos quieran, pero sí van a ser empujados a estos temas de innovación, pastores que tienen que empezar a trabajar, pastores que tienen que repensar justamente, pensar en alguna forma de emprender, hacer sus negocios. Hay muchos que ya lo hacen, pero sí creo yo que en Ciguatepeque, fíjate que hay muchas comunidades de fe que están repensando este tema, en cómo poder ser bivocacionales. De hecho, en la comunidad de fe donde fui pastor de jóvenes por muchos años, había ese sentir de que si así como un miembro trabaja, también nosotros como pastores podemos trabajar en nuestras profesiones y a la vez también servir a la comunidad, y justamente así poder hacer una comunidad donde la misión es de todos y para todos. Así como yo pastoreo a un grupo, ese grupo puede pastorear a otro grupo y ese grupo puede pastorear a otro grupo, y no generar una dependencia solamente de una persona visitando a su gente. Entonces yo creo, fíjate que hay muchos pastores, hay muchas pastoras que creo que sí están pensando justamente en estos temas que estamos enfocándonos. Obviamente hay muchas denominaciones como la centroamericana, donde yo he crecido, donde yo he salido, bueno, no he salido, digo donde he salido justamente donde yo pasé a estudiar Biblia, teología y todo esto, la misión bautista, donde obviamente son estructuras muy rígidas y que quizás no se imaginan que suceda esto que estamos hablando. Yo creo que en los últimos tiempos la situación económica y política va a empujarlos, no solo a ellos, sino que a la gente, a priorizar su alimento, su sustento diario, antes de que un edificio y también antes de que una ofrenda. Quizás pueda que pase esto, ¿no? Pero sí creo que hay muchos pastores que ya lo están considerando, y aunque no quieran, Joel, creo yo que si la gente actúa y ante la situación de necesidad y de empobrecimiento que existe, va a tener que suceder eso. Sí, y la verdad es que sinceramente, estando en una época en crisis, por ejemplo, hablando un poquito ahora de este tema que está tan latente, ¿no? en Honduras, la cuestión política, la división política tan fuerte que existe ahorita. Bueno, yo no sé si es una división, si es real. Porque también habría que tener en cuenta, nosotros nos movemos en esto de las redes sociales, pero en las redes sociales obviamente hay gente que uno encuentra posiciones divididas. Pero no todos tienen Facebook, no todos usan Facebook, no todos les gusta usar Facebook o tienen la necesidad de usarlo. ¿Será que se vive esta división desde alguna perspectiva mediática, donde tal vez las iglesias han tenido que ver también impulsando estas mismas figuras políticas que han venido años tras años gobernando en el país, que han habido alianzas políticas religiosas con el status quo, ya sea de los sectores de la confraternidad evangélica o de la misma iglesia católica romana? ¿Cómo miras tú la situación actual política? ¿Crees que esta división política que existe es una estrategia mediática o crees que es real? ¿Y qué implicaciones crees que la iglesia podría tomar o qué rol es el que podría ejercitar mejor? Mira, yo creo que la división, como tú la mencionas, sin duda hay mucha polarización en muchos escenarios, tanto en lo religioso y en lo político. Fíjate que son muy reales. Por ejemplo, como estamos viendo a la iglesia, como la estamos soñando, como estamos pensando distintas espiritualidades, miradas no tan
conservadoras ni tan fundamentalistas, internamente ahí tú sabes que hay una polarización de lo que estamos soñando en ver una iglesia más amigable, una iglesia que se acerque más a ser como Jesús, en poder hacer lo que Jesús hacía. También en lo social hay una polarización terrible, donde hay un grupo que justamente quiere seguir teniendo el control, los grupos de poder, los grupos políticos, sin duda existe, pero por otro lado, tú miras con lo que sucedió, haciendo un recuento después del golpe de Estado, con todo el atrocinio de actos de corrupción en el país, con los fraudes electorales que han existido, haciendo esa suma de cosas dentro de la iglesia, hay personas que están a favor de las estructuras de poder, justamente porque se nos enseñó que todo lo nacionalista, hablándolo así justamente, todo lo que es conservador venía de Dios. Pero cuando ya surgen grupos como más socialistas o como se le denominan de izquierda, donde se satanizaban, que eran del diablo y que odian a Dios, entonces hay un grupo de cristianos que también están polarizados y se ven así como que los de derecha son de Dios y los de izquierda es del diablo. Entonces, partiendo de ahí, en la sociedad misma existe la misma realidad de división. Mira, obviamente los grupos de poder, yo creo que ellos ya tienen arreglado bajo la mesa sus intereses que siempre persiguen. Y al final quien sufre los platos rotos, quien sufre todo, es el mismo pueblo. Entonces yo creo, fíjate que ante la realidad que el panorama nos ha lanzado, con una dictadura, con un gobierno que es un déspota y que tiene tantas prácticas de corrupción terribles en la parte de salud, en la parte de educación, cómo ha jugado con la pandemia y justamente con el bienestar y la salud del pueblo. Cuando tú escuchas, de hecho, a un cristiano, a un pastor opinar sobre estos temas, a lo que te envían es solamente a orar por ellos, ¿no? A poder silenciarte, y si ya denuncias eso es porque tú ya eres revolucionario, eres de izquierda. Entonces hay una división en todo este tema, pero yo creo, fíjate, que la división que se percibe a nivel de sociedad sí es cierta, o sea, sí es real, pero en el fondo hay grupos de poder que justamente se están peleando sus intereses. Entonces, al final, la gran pregunta, como tú te la haces y yo me la hago, es ¿quién va a predominar? ¿La voz del pueblo o nosotros como sociedad o siempre esos grupos de poder? Por ejemplo, mira, para hacer un análisis así rápido, actualmente hay un grupo de empresarios que están respaldados por esta dictadura y la han sostenido. Pero ahora entró otro empresario, otra persona que tenía también una familia en el norte del país, como es don Gianni Rosenthal, el grupo del norte, que ahora entonces le están haciendo peso a este grupo de familias de poder que tienen actualmente controlado la economía del país. Entonces aquí hay dos poderes peleándose, tanto el poder político como el poder económico, y al final el pueblo siempre sufriendo el juego político que ellos siempre hacen para su propio beneficio. Y evidentemente, como es la realidad en nuestros países latinoamericanos, e inclusive aquí en los Estados Unidos también me atrevería a decir esto, las democracias, los votos no son nada más que actos representativos, no tienen ningún tipo de trascendencia mucho más allá, no hay realmente una democracia activa, participativa, representativa, que también tenga derecho a manifestarse. Y una cosa que me preocupa muchísimo es realmente el poder de los medios de comunicación en Honduras. Y cuando hablo de los medios de comunicación, no solamente estoy enmarcando a los medios conservadores, sino que también a los medios que se pueden decir de izquierda o de progresistas también, porque evidentemente se mira de que hay una agenda política detrás de todos estos medios. Y ese es el asunto. Por ejemplo, tú sabes muy bien, es muy difícil
fuera de Honduras, por ejemplo, te comento, encontrar información que sea veraz. Inclusive adentro del país es difícil porque cada periodista tal vez viene con muy buenas intenciones, pero de repente lanza su candidatura para poder hacer un cambio, dicen ellos, ¿verdad? En realidad existen intereses tanto de grupos de poderes como intereses particulares. Y la iglesia es ese aquí mi pregunta. En realidad, ¿la iglesia es una representación de estos poderes políticos? ¿O debe de ser prácticamente un contrapeso ante esta situación que realmente estamos presenciando? Porque la gente, si bien es cierto, tiene su afinidad, tal vez existe el caudillismo, existe tal vez, por ejemplo, resentimiento, tal vez miedo de que se vayan a generar alianzas que realmente afecten al pueblo, pero también miro un sector de la iglesia que se ha vuelto como cautelosa también en este proceso. Algunos apoyan estos movimientos conservadores, se benefician de ello, pero volviendo nuevamente, retomando lo que mencionabas hace un momento, si hablamos entonces de iglesia como institución, entonces la institución se vuelve representativa de estos poderes, pero si la iglesia conformada por hombres y mujeres, jóvenes, adultos mayores, entienden esa dinámica del amor, de la práctica, de la solidaridad, ¿tú crees que sea necesario depender de la política? O sea, ¿a tanto hemos llegado que depender prácticamente de un político para poder cambiar la situación de nuestro país? Fíjate, mira, Joel, que yo te soy muy sincero, a mí me encanta la política, ¿no? Como ciencia, porque hablando una vez con unos campesinos, escuché una definición de política que en lo personal siempre la adopté. Y esta señora campesina justamente era del movimiento de los copines, justamente de esa creación de Berta Cáceres con la lucha de las cuencas y otros derechos de ellos. Hablando en una conversación, hicieron la pregunta, ¿qué es política? Y ella dijo una frase muy bonita, dijo, es buscar la felicidad de los pueblos y de su gente. Y yo creo que si la política justamente es ese bienestar, esa felicidad para los demás en todos sus derechos, yo creo que la iglesia debe de justamente promover prácticas políticas que no estén enfocadas en un partido, y aquí está el punto. Cuando ya tengo una política partidista, ahí sí ya se vuelve una bandera de un sistema, ya sea de derecha o de izquierda. Y en lo personal yo creo que tenemos que enseñarle a la gente que antes que un partido están los valores del reino. Entonces yo creo que como iglesia hemos perdido el enfoque en irnos ya sea de derecha o de izquierda o rojo o azul, y nos hemos olvidado que nuestros valores o nuestros estándares son la justicia, el amor, la misericordia y todos estos valores que trascienden cualquier sistema político. Entonces yo pienso que lo que ha pasado con un sector de la iglesia, como por ejemplo la confraternidad, que se ha ido al lado del poder a avalar actos, irregularidades, de corrupción, de injusticia, que van en contra de los principios de Dios. Pero por otro lado, también hay un sector cristiano que está más en la parte social, o lo que denominamos izquierda, que también ha caído en el otro error también de apoyar a personas que también tienen actos o acciones corruptas, que como cristiano también no puedo fomentarlas ni avalarlas. Entonces yo creo que la iglesia necesita justamente fomentar en sus miembros los conceptos políticos para que ellos puedan justamente evaluar qué valores del reino están fomentando este partido, qué valores del reino están llevando esas acciones de ese partido, para poder también ya sea exigir lo que no hagan y también celebrar lo bueno que hagan en ese sentido. Entonces en lo personal, fíjate que hay muchas iglesias que hay muchos jóvenes, hay muchas personas dentro de las comunidades de fe que les gusta la política. Pero ¿qué sucede? La iglesia está divorciada de la política porque cree que es lo mismo hablar de política que hablar en la parte más partidista. Y ahí donde nos han dividido.
todos somos seres políticos, porque todos deberíamos de buscar el bienestar del otro y de la otra. Pero cuando ya hablamos de partidos, ahí es donde está la polarización. Entonces, personalmente creo que la iglesia necesita enseñar a su gente lo que es la política, necesita enseñarle a su gente, enseñarle los derechos humanos, la misma constitución de la república, porque somos ignorantes en ello, sabemos la Biblia, pero lastimosamente desconocemos nuestros derechos como ciudadanos o como ciudadanas. Entonces, yo sí creo que la iglesia necesita tomar en serio este tema de la política para no caer en el servilismo de los partidos políticos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo de que la política debe de ser un tema de diálogo, inclusive dentro de los estudios de la misma iglesia, porque de igual manera la iglesia es la representación de los diferentes sectores. Pero mira, Joel, cuando tú empiezas a hablar de la política, ¿qué es lo que dice la iglesia? Voy a partir de mi experiencia, porque no puedo hablar de otra porque no las conozco. Claro, y este es tu espacio completamente. Cuando sucedió el golpe de Estado, cuando sucedió el fraude, yo me fui a las calles. Y yo creo que Jesús también lo hubiera hecho, porque Jesús no hubiera avalado ni se hubiera quedado callado cuando se estaba violando la ley, y dos, cuando se estaban violentando también derechos básicos como la salud, la educación y la vida de nuestra gente. Entonces, cuando yo me fui a las calles, ¿qué es lo que empezó a decir mucha gente? Lo mejor es que apoya a los de la izquierda y por eso es que anda en las calles, y no, porque no tenemos un análisis. O sea, tenemos gente cristiana que lastimosamente no piensa, solamente repite lo que el pastor le dice. Si el pastor dice que solamente nuestro papel es orar por nuestras autoridades, entonces limitamos nuestro accionar a solo la oración. Pero en la Biblia, Dios mismo a veces le dijo a Moisés, deja de orar y caminar, protestar. Entonces, hay tantas cosas que justamente cuando hablamos de este tema, la iglesia tiene que trascenderlos. Número dos, lo que tú estabas diciendo, que a mí me parece que es muy importante, hay otro sector cristiano que anda en busca del poder para imponer una teocracia, ¿verdad? Y sueñan con esa idea del Antiguo Testamento y sueñan. De hecho, si no lo sabías, hay un partido de un grupo, de un sector cristiano ya inscrito, se llama, si no me equivoco, Honduras, algo así, ya está inscrito. Son 14 partidos políticos que van a participar en las elecciones generales, que ya están avalados por el CNE. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro sector cristiano que es tan ingenuo que lo que ellos sueñan es ganar la presidencia, pero para ir a ¿qué crees vos? Por ejemplo, a que la Biblia se lea autoritariamente en las escuelas, o para ir a quitarle los derechos a esos grupos de diversidad sexual, y que no existe el aborto. Y estos temas morales, o como decía un amigo mío, del ombligo hacia abajo, es su preocupación. Pero los temas del ombligo hacia arriba, el estómago, el hambre, la pobreza, mucho sector cristiano todavía no los ve tan importantes, porque solamente se enfoca en lo que es el lesbianismo, homosexualismo, el aborto y estos temas morales que son su pelea de muchos de los sectores evangélicos, conservadores o fundamentalistas. Sí. Entonces tenemos que trascender esos conceptos para poder justamente soñar en ver una iglesia más parecida a Jesús. Sí, estoy completamente de acuerdo, y yo creo que ese es el problema. En Honduras a veces yo me pongo a pensar, y es similar también en otros países de América Latina, pasa en los Estados Unidos. No hace mucho, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, un sector de las iglesias se reunió para bendecir y ungir al presidente Donald Trump, que en ese momento estaba efectuando políticas precisamente contra los migrantes, políticas también que facilitaban y mejoraban y beneficiaban a un cierto sector empresarial de la industria y la economía de aquí de los Estados Unidos. Sinceramente, es preocupante, porque los sectores más organizados de las iglesias en Honduras están perpetuando, están prácticamente impulsando este tipo de movimientos en nuestra sociedad. Y es interesante esto que mencionas también, no volvernos partidarios, precisamente cegarnos por el color de un partido político. Obviamente existen situaciones históricas en las cuales uno se siente representado en ese sentido, pero antes que nada
la labor del evangelio, la labor de la pastoral es precisamente hablar de estos temas para tener más claridad, y tal vez sea eso lo que no quieren que realmente hablemos, y tal vez sea por eso que nos censuran también en estos espacios. Jonathan, hablemos un poquito. Mira, no sé si voy a poder compartir aquí algunos comentarios que ya nos están compartiendo algunos amigos y amigas que están acá. Quiero compartir este comentario de Martín. Martín es un amigo que nos escribe desde la ciudad de Chicago, en el este del país, y él menciona el siguiente comentario que está muy interesante. Vamos a hablar un poco de lo que dice Martín acá en la transmisión. Dice, definitivamente un tema muy complicado a mi punto de ver, dice Martín. Creo que tenemos que aprender como iglesia a estar de acuerdo, a no estar de acuerdo, para trabajar con un bien común, que es llevar ayuda al más necesitado en diferentes aspectos, ya que es difícil que la iglesia camine sola sin el gobierno y el gobierno sin la iglesia, ya que se influyen uno a otro y viceversa. Y esta cuestión de estar de acuerdo a no estar de acuerdo, porque al menos ese es el problema en muchos aspectos aquí. Y en Honduras ese es un caso bien evidente. Martín, él es de México. También me imagino que en México con la llegada de AMLO hubo también un sector evangélico, católico, inclusive muy dividido con respecto a este tema. Que también, Martín, te invito a que nos hables más de esa experiencia. Pero sí, en realidad, esta división, ¿a quién crees tú que le conviene? Porque en realidad, primero, al menos la situación como está en nuestro país, ya sabemos cuál es el objetivo, ¿no? Sacar al presidente que está actualmente en el gobierno ilegítimamente. Y hay un sector que se beneficia de esto. Entonces, esta división, ¿tú crees que nos va a afectar a corto plazo, ya que están las elecciones? ¿Cómo miras tú el panorama precisamente en estos meses? Bueno, es que fíjate que, mira, Joel, yo siempre digo que a quien le va a afectar siempre es al pueblo. O sea, los grupos de poder, los grupos fácticos políticos, ellos nunca pierden, bro. O sea, las cúpulas jamás pierden. Entonces, personalmente, yo creo que esta división a quien le afecta más, o esta disque división, como vos lo decís, sin duda que a quien le afecta siempre es a la gente de a pie, o como decimos aquí, al pobre o al empobrecido. Con lo que decía Martín, mira, yo tengo un serio problema, porque aunque la gente me vea que yo hablo mucho de política, fíjate que yo sí tengo un cuestionamiento. Justamente, yo creo que la iglesia no debe, escuché este dicho de un hindú que decía que la iglesia tiene que estar cerca del gobierno del Estado para decirle justamente todo aquello que no está bien a la luz de los principios y valores del reino. O sea, tan cerca para decirle, esto está mal, esto no es correcto, y justamente tienen que cambiar por esto, esto y esto. Pero él decía, hay que estar cerca para denunciar lo que no está bien, pero hay que estar lejos para no acomodarme tanto a ellos. Porque lo que ha sucedido muchas veces es que mucho sector o muchas estructuras religiosas se han acercado tanto a los gobiernos que se quedaron cerca del gobierno y se alejaron de los valores del reino y de la gente. Entonces yo sí creo que no deberíamos de estar cerca para quedarnos o para avalar, deberíamos de estar cerca para denunciar lo que es injusto. No puedo callarlo. Lo que ha sucedido es que muchas iglesias están cerca del gobierno para buscar prebendas, ¿no? Y ellos se alegran por orar en un evento, se alegran por regalarle la Biblia al presidente o al diputado o al alcalde, pero se han olvidado de denunciar tanta injusticia, tanta corrupción, tanto robo, que sin duda eso es lo más importante que deberíamos de ser y de hacer como iglesia. Y lo que pasa es que, mira, también hay algo que es evidente, y eso hay que verlo a la luz también, un poco separándose del apego que tengamos hacia alguna denominación o alguna postura política. Pero es que la verdad, existe un movimiento en América Latina y en los Estados Unidos, especialmente de la nueva era o de los movimientos neopentecostales,
que están en una emergente, o sea, están creciendo. E inclusive han visto esta situación de la pandemia también como una manera de aprovechar y crecer. En sentido bueno, ahora por ejemplo está de moda la cuestión mediática, la cuestión por ejemplo de los cultos en línea. Y estos movimientos se están viendo cada vez más reflejados en los gobiernos de América Latina. Por ejemplo, está con Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro, él es un cristiano, según él, ¿verdad? 100% comprometido con las causas de la comunidad evangélica cristiana del Brasil. Y Brasil es uno de los países que anteriormente era un país muy fuerte católicamente hablando, pero con los años el protestantismo y especialmente estos movimientos de iglesias neopentecostales fueron emergiendo a pasos acelerados. En Honduras no se puede hablar, por ejemplo, del gobierno sin mencionar inclusive la confraternidad evangélica o los sectores de la iglesia católica y la aprobación y la bendición hacia sus proyectos. Aquí en Estados Unidos, o sea, se mira por todos lados que la iglesia parece que más que tener un rol del trabajo con las comunidades, parece que se vuelve más que todo un partido político. Y eso es preocupante, claro. Y es complejo. Pero es que fíjate, mira, fíjate que en Honduras ocurre un fenómeno. Es una minoría de esas estructuras de poder, porque se resume en la confraternidad. Y son de esas megas iglesias, como por ejemplo, en su momento Evelio Reyes, Alberto Solórzano, Tomás Barahona, Opaldo Canales, y son estas imágenes que son tan visibles que suenan como que es la iglesia. Pero oíme, hay pastores, hay movimientos de pastores que están en contra de la misma confraternidad y están en contra de las acciones que han hecho ellos y ellas, que justamente se han silenciado, han opacado y se han plegado al grupo de poder donde ellos ya no pueden opinar nada en contra de ellos porque lastimosamente recibieron dinero, recibieron beneficios que ya no pueden cuestionarlos. Y eso es lo triste en Honduras, o sea, y creo que en toda Latinoamérica, que el problema es que un sector de las cúpulas de poder, ellos tienen el control, ellos tienen la voz de la iglesia, pero muchas de los pastores y de las iglesias dicen frases como estas: la confraternidad a mí no me representa. Entonces, en Honduras lo que sucede es que hay una cúpula que son la voz de la iglesia, pero la iglesia, personalmente, por ejemplo, como Jonathan, como vos o como otros y otras, no están de acuerdo con esas prácticas, tanto como la confraternidad y organizaciones como ASJ, que lastimosamente se hacen llamar con una voz de justicia y todo, pero que en sus prácticas siguen jugando con el pueblo también ellos. Sí, sinceramente eso es preocupante, pero por otro lado también esperanzador, porque tú mencionas, hay iglesias, hay personas que realmente entienden esta práctica. Y por eso quisiera que nos hablara ya para ir cerrando sobre tu proyecto. O sea, ¿dónde te podemos encontrar, Jonathan, para poder colaborar contigo? Yo te mencioné hace unos meses, creo, que hay una iglesia metodista ahí en Potrerillos y que estamos muy interesados. Yo estoy teniendo mucho contacto con ellos y nos gustaría saber sobre tu trabajo. ¿Qué es lo que haces ya saliéndonos de este aspecto ya político? Porque sabemos de que eso ya queda a un segundo lado, cuando en realidad lo más importante está en qué es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, contame sobre tu experiencia. Claro. ¿Qué estás haciendo en Intibucá? Mira, fíjate que así para resumirte un poco, muchos amigos y amigas saben que yo fui parte de la Iglesia Centroamericana por muchos años. Es una denominación muy reconocida en Honduras. Tienen más de 400 iglesias en Honduras, es muy grande en población. Pero justamente voy a ser muy transparente en esto. Hace algunos años yo fui teniendo ciertas distintas maneras de ver la espiritualidad, de ver el ministerio, de ver el rol pastoral, cuestionar muchas de las doctrinas que justamente en nuestra denominación son como sí o sí. Si ya tú empiezas a pensar o a actuar diferente a ello, pues automáticamente te eliminan, te censuran. Entonces pasé por todo ese proceso y fue un tiempo muy difícil, todo el año de la pandemia. Contigo conversábamos alguna vez, fue un silencio total de muchos amigos, de muchas amigas, de un abandono en muchas áreas,
pero que fíjate que en ese tiempo también Dios fue abriendo espacios de servicio en la parte social, con algunos amigos, amigas, también de la iglesia centroamericana donde justo estuve, que nos quedamos siempre ahí y que ellos son conscientes del aporte en la parte social que Dios ha puesto de esa carga en lo personal. El tiempo de la pandemia me metí a estudiar política como ciencia en un instituto holandés, entonces estudié ahí, terminé, se abrieron algunos vínculos para poder apoyar. Hace poquito un amigo me dice, mira, necesito que me ayudes a crear una planilla de un partido de gente saludable. Entonces son espacios, como tú mencionas, que Dios permite para poder ser útil ahí. Pero actualmente, a través de una iglesia que está muy comprometida con grupos campesinos, justamente de esta ciudad de Mazaguara, en Intibucá, ellos quieren empezar a hacer un acompañamiento a este grupo de campesinas para poder ayudarles tanto en la parte integral de asesoramiento de desarrollo comunitario, pero también de acompañamiento técnico en su siembra, en sus cosechas. Entonces me toca ir a los lugares de ellos, visitar sus tierras, caminar por donde ellos tienen sus reservorios de agua o donde almacenan su agua para sembrar, a veces sentarnos en el suelo, compartir alguna reflexión, alguna esperanza para ellos juntos. Entonces estoy ahí trabajando con esta comunidad donde hay muchas necesidades en la parte económica, muchas necesidades también en la parte de desarrollo personal, en la parte de salud, en la parte sanitaria. Entonces estamos yendo a esa comunidad para que ellos puedan escribir proyectos personales que tengan con sus tierras, qué les gustaría hacer ellas. Se tiene la idea de no irles a decir qué hacer, sino que ellos nos cuenten qué quieren hacer. No queremos ir adelante de ellas, sino que hemos tomado la imagen que mencioné al inicio de la historia de Jesús caminando con los peregrinos por Emaús, donde Jesús va al lado de ellos, preguntándoles y conversando. No iba adelante ni atrás, sino que iba a la par de ellos para poder conocer el dolor de ellos y conocer los sueños de ellos. Entonces actualmente estamos haciendo eso por ahí, justamente en la parte social, en la parte integral, en la iglesia donde estoy, Betel, trabaja con otra comunidad de fe con esa área y me han delegado por unos meses estar ahí acompañando a estas campesinas y campesinos de Mazaguara en el departamento de Intibucá. Entonces te podemos contactar a través de la iglesia Betel y también a través de tu perfil personal en Facebook, ¿verdad? Que lo vamos a tener inclusive en el enlace con este video y en los diferentes grupos que estamos transmitiendo esta transmisión y en YouTube. Entonces usted solamente va hacia mi página de Joel Rodríguez o va hacia el grupo de Gracia Liberadora o cualquiera de los otros grupos también que son hermanos como Pastoral Cibernética y da clic y ahí va a estar el enlace de Jonathan para que ustedes puedan contactarse con este hombre de fe practicante, de fe militante. Y la verdad yo te admiro mucho porque en realidad ese es el tipo de trabajo que yo extraño mucho hacer en Honduras. A veces aquí en Estados Unidos por cuestiones culturales a veces es un poco difícil. Uno no puede ir a la casa de cualquier persona e ir tocando el timbre, ¿no? Pero claro, sí claro. Hay maneras también de ir acercándose. Ok, interesante canción. Solo le pido a Dios de León Gieco, también interpretada por Mercedes Sosa, una mujer que realmente tuvo una preponderancia importante dentro de la música y el arte latinoamericano. Mi hermano, ya estamos cerrando ya el programa. Hablando precisamente de lo que se nos viene, ¿no? en este año. ¿Hay algo más que creas que sea importante retomar en nuestra labor pastoral, en nuestra labor también como iglesia, como ciudadanos, como personas? Algo que creas que sea importante retomar, algo más que quieras decirnos antes de ir cerrando ya esta transmisión y de agradecerles a cada uno de ustedes también por haber sido parte de este programa el día de hoy. No, agradecerte, Joel, y también gracias a las personas que nos siguieron a través de esta plataforma. Quiero decirte que yo sí algo creo que la iglesia le urge hacer es poder volverse a Jesús y dejar de ver mucho a Pablo, mucho al Antiguo Testamento y enfocarse en releer, en reinterpretar en base a nuestra actualidad
cómo Jesús fue y hizo su misión. Jesús fue a lugares donde la iglesia no va. Al contrario, cuestiona cuando alguien se atreve a ir a esos lugares. Jesús fue a compartir, a beber, a fiestas, a lugares donde la iglesia no se atreve a ir. Jesús se atrevió a expresar, a denunciar, a hablar de temas que la iglesia ahora se sataniza cuando tú los hablas. Jesús lo hacía. Entonces yo creo que la iglesia le urge conocer a Jesús. Cuando digo es a este Jesús que está en los evangelios, donde él visitó lugares, estuvo con personas, sanó a las personas y se olvidó de tantas reglas, de tantas doctrinas que estaban impuestas en su sociedad, pero que para él eran más importantes las personas, donde él no miraba su sexualidad, donde él no miraba su situación económica, donde él no miraba asuntos raciales, sino que lo que miraba era justamente al ser humano que necesitaba de tener una esperanza en él. Yo sí creo que eso urge como iglesia que nos denominamos seguidores de Jesús, en conocer más a Jesús, pero no como información. Jesús no se convirtió en un libro, Jesús no se encuadernó, Jesús no se hizo un texto, Jesús se encarnó, se hizo presente en la realidad de nosotros. Entonces yo creo que la iglesia necesita hacer eso otra vez más. Sí, sinceramente estoy contigo. Creo que ese en realidad es el horizonte, es la práctica constante que debemos de desarrollar. Mucho más allá, como mencionabas hace un rato, de colores políticos, mucho más allá de confesiones de fe o credos, mucho más allá de nacionalidades, de idiomas, de culturas. Por eso hoy hablamos del marco de cómo construir también una iglesia multicultural, cross-cultural inclusive, que sea respetuosa, que sea amante de la vida, dignificante de aquellos que son explotados, que son marginados e invisibilizados. Tú mencionabas los movimientos de LGTBI+, también las comunidades indígenas que luchan, por ejemplo, como en el área de Ciguatepeque, por los ríos, por el agua, los bosques, la vida misma. Y la verdad que eso es impresionante. Gracias, Jonathan. Yo estoy muy contento. Estamos todos contentos de haber tenido acá como invitado especial en nuestro programa. Gracias. Yo sé que eres una persona que pasa muy ocupada, con muchos ministerios. Eres un pastor de la teología práctica, que con todas las palabras. De la teología de la liberación. Así es. Bueno, somos teólogos latinoamericanos de la liberación, eso es cierto. Y la teología de la liberación, claro, no es... Que fíjate que mucha gente cree que ser teólogo liberal, porque a veces la gente es que vos sos un teólogo liberal o sos un pastor liberal. No, mira, si vos supieras, yo no soy liberal. Si fuera, yo creo en la resurrección de Jesús. Yo creo que Jesús regresará. O sea, no soy liberal, porque lastimosamente la gente no entiende a veces, como vos decís mismo, ciertos términos que nos apodan, que lastimosamente no tienen nada que ver. Yo sí siempre digo, soy un seguidor de Jesús, soy un pastor liberador justamente como Jesús nos invitó en Lucas 4 a quitar la venda de los ojos, las cargas a los oprimidos, a aquellos que justamente lo que hacen es imponer reglas, prejuicios, que lastimosamente Jesús en ningún momento los pone, ni los pondrá, porque Él vino a liberar a la sociedad de todos esos prejuicios y de todos esos dogmas sencillos, ¿no? Claro. Así que ahí seguimos juntos. Y hay que liberarse de eso, y hay que tener el valor de romper eso, de denunciarlo, porque existe mucho temor, nos han metido mucho miedo. De decir lo que pensamos. Tenemos mucho miedo al patrón, al jefe, le tenemos mucho miedo al pastor, le tenemos mucho miedo a qué nos van a decir, porque si no estamos condicionados a perder nuestros empleos. Y eso es cierto, o sea, es real esa amenaza, pero a eso se ha orillado a una sociedad empobrecida y amenazada con el miedo. Y la teología de la liberación rompe. Pero por eso necesitamos practicar esa teología de la liberación que rompe con esos esquemas. Y tú eres un ejemplo genuino cada día de esto. Y yo quiero felicitarte en nombre de todos los que te conocemos, en nombre también de las iglesias, yo al menos de la congregación a la que humildemente represento, porque creo que ahí está la gracia liberadora. Es el título de este programa.
que seamos capaces de poder aprender mediante el diálogo, intercambiando nuestras ideas con un aspecto liberador, con un enfoque dignificante. Gracias, Jonathan. Dios te bendiga. Estamos orando por vos, por tu familia. Gracias. Muchas gracias, brother, y saludos. Muchas gracias. Bueno, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvo presente en la transmisión. No se olviden de compartir este hermoso programa. Compártanlo en sus redes, coméntenlo también. También va a estar disponible en YouTube muy prontamente. Así de que gracias. Esto ha sido Gracia Liberadora y nos vemos hasta el próximo domingo.